¿Estar en un centro comercial puede impulsar tu negocio o frenarlo por completo? Bienvenidos al podcast de negocios de Cámara de Comercio de Guadalajara. Esto es Empre Amigos. El día de hoy nos acompaña el maestro Javier Cañongo Escobedo. Él es coordinador de la sección especializada de centros comerciales y líder del sector turismo en la Cámara de Comercio de Guadalajara. Cuenta con una maestría en gestión de riesgos y una trayectoria enfocada en la administración y fortalecimiento de empresas y centros comerciales, integrando temas de control interno, continuidad operativa, auditoría y desarrollo organizacional. A lo largo de su carrera ha colaborado con diversas empresas en la identificación y atención de riesgos que afectan su crecimiento y estabilidad, ayudándolas a fortalecer procesos y mejorar su toma de decisiones. También se desempeña como docente y capacitador, compartiendo conocimientos en auditoría, control interno, gestión de riesgos y gobierno corporativo, formando a empresarios, directivos y profesionales. Desde su labor gremial en la Cámara de Comercio, ha impulsado la vinculación entre centros comerciales, empresarios y autoridades, promoviendo iniciativas orientadas a la profesionalización, la seguridad y el fortalecimiento del sector. Su enfoque combina una visión estratégica con la experiencia práctica del día a día en los centros comerciales, impulsando entornos más sólidos, competitivos y sostenibles. Bienvenido, Javier. Pues muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Encantado de poder compartir un poquito de la experiencia que hay en esta noble carrera, que es la de administrador de centros comerciales y lo que implican los centros comerciales para el buen desarrollo del comercio en nuestra ciudad. Muchas gracias por la invitación. Javier, al contrario, un gusto que nos acompañes y bienvenido. Y bueno, pues creo que a todos nos ha pasado que transitamos por diferentes vías y demás, y cuando menos lo pensábamos, volteamos y ya hay una plaza nueva. ¿Cómo ves al ecosistema de los centros comerciales en la ciudad? Definitivamente es una pregunta muy interesante. Realmente el centro comercial es una pequeña ciudad en vivo donde interactúan diferentes actores. En este caso, podemos hablar desde clientes, podemos hablar de locatarios, podemos hablar de los dueños, podemos hablar de proveedores, de diversas instancias que sin un engranaje bien acomodado, la plaza no funcionaría. Y eso pudiera generar de alguna manera algún tema de riesgo en cuanto a la percepción de la experiencia de compra que pudiera tener el cliente. Por eso la labor de los centros comerciales es justo amalgamar todos esos mecanismos para que funcionen adecuadamente y que el cliente de alguna manera se vaya satisfecho de lo que ese centro comercial ofrece. Pero cuando pensamos en centros comerciales, luego pensamos en estos grandísimos centros comerciales que creo que todos podemos traer en la mente, pero hay como diferentes tamaños de centros comerciales, ¿no? ¿Por qué no nos explicas un poco desde en qué tamaños ya se considera un centro comercial y cómo van estructurándose Es ahora? correcto, sí. Debido a la evolución que han tenido los centros comerciales, se ha tenido la necesidad de irlos categorizando en diversas acepciones. Por ejemplo, pueden ser centros comerciales abiertos, pueden ser centros comerciales cerrados, pero dado a su dimensión, el Consejo Internacional de Centros Comerciales los ha dividido básicamente en algunas acotaciones. Por ejemplo, podemos tener centros comerciales de conveniencia, ¿no? Que son aquellos donde tú vas y está la típica farmacia, vas a tu salón de belleza, vas a la cafetería y implícitamente tienen el ofrecimiento de un producto. Hay centros comerciales que son más de servicios, donde se enfocan mucho el tema de hay un banco, hay una academia, hay lugares donde puedes ir a tramitar tu licencia, hacer pagos. Básicamente solventan una necesidad específica. Posteriormente vienen los centros comerciales que normalmente conocemos, ¿no? Los malls, que son aquellos que ofrecen una experiencia un poquito más amplia, su amplitud en cuanto a metraje es mucho más grande, pero ahí encontramos entretenimiento, encontramos gastronomía, encontramos marcas apropiadas donde la gente va no a un propósito específico, sino que van a vivir una experiencia en un lugar adecuado. Y tenemos también una nueva figura, por así llamarlo, que es el centro comercial Lifestyle, donde la gente busca más allá de lo típico, donde vamos a ver lo normal, experiencias que van encaminadas a aprovechar la gastronomía, va un poquito en tema de ver un poco de cultura, va un poquito a ver un tema de esparcimiento, donde hay marcas
de acuerdo a tu experiencia o lo que tú quieres comprar. Y normalmente se dan en un entorno abierto. Podemos poner como caso específico en este o como muy representativo, Plaza Andares, que maneja un concepto abierto donde la gente va y escucha música, el concepto que manejan. Son las nuevas formas donde la experiencia es un poquito más integral. No sé si me he explicado un poquito en cuanto a la diferenciación, Sí, pero claro. básicamente son las categorías que hay. Sí. A veces los empresarios, ¿no? Sueñan de yo aquí quiero estar, ¿no? ¿Por qué? Y la creencia es porque aquí pasa mucha gente. ¿Eso ha cambiado, no ha cambiado? Qué tan cierto es para decir es un buen lugar o esta plaza pudiera ser para mi negocio? Es una pregunta muy interesante y me parece que conlleva una serie de, llamémoslo mito, de repente de que yo quiero estar en la mejor plaza, porque es la de moda, porque es la que todo el mundo busca. Pero me parece a mí que sí podemos caer en un tema de error cuando el empresario pudiera tener esa visión de que yo quiero estar en esta plaza por su posición y porque es la que más flujo trae ahorita. Yo creo que el empresario tendría que estar verificando muy bien primero cuál es el perfil de cliente que le acomoda a su producto. No todos los clientes se acomodan a un tipo de producto. Y por eso hacíamos la categorización de los centros comerciales anteriores. Si hay alguien que nada más va a un salón de belleza, probablemente el perfil del producto de otra persona pudiera no encajar en ese sentido, ¿no? Entonces, ese sería un detalle a revisar. Otro punto que tendrían que revisar es muy bien si mi producto encaja dentro de digamos, el modelo de negocio que tiene la plaza. Hay plazas que están muy enfocadas, por ejemplo, a la mujer, hay plazas que están muy enfocadas a otro tipo de situaciones, y no porque mi producto quisiera tenerlo en una plaza de moda, pudiera decir, este producto va a ser el boom aquí, porque depende mucho de esas circunstancias, ¿no? Entonces, hay que tomar varias variables para efectos de poder decir, también inclusive el costo de mi producto es asequible para las personas que vienen aquí. Capaz que el costo no es el adecuado en el que yo quiero poner, ¿no? Y si yo puedo vender y no tengo un ticket promedio que me haga solventar los gastos que implican estar en una plaza X, también ya estaría cometiendo un error muy, muy grave, me parece, en cuanto a la estrategia de la implementación. Y ahí, ¿cómo un empresario puede empezar a ubicar cuál es la plaza que más le conviene? Digamos, es estar viendo quién ya existe en esa plaza, qué tipo de negocios, aunque muchas veces en las plazas a veces hay exclusividades de giro, ¿cómo saber escoger la plaza adecuada? Es correcta tu pregunta y creo que es muy interesante. Yo decía, la primera parte es, ¿encaja mi producto en esa plaza? Para empezar a hacerme esa pregunta, oye, quiero escoger una plaza. ¿Ese producto es vendible en esa plaza? ¿El ticket promedio que voy a obtener me va a ayudar a estar en los gastos fijos que puede? Hay plazas muy caras en cuanto a temas de mantenimiento, en cuanto a temas de la propia renta. Tiene que preguntarse muy bien si su mercado meta de alguna manera abarca lo que la plaza ofrece. Creo yo que otro punto que tendrían que verificar muy bien es el tema de la competencia interna, la competencia que se tiene, si realmente voy a competir con otros locatarios que tienen el mismo producto que yo, o aunque haya el mismo giro, por así decirlo, como tú decías, hay unas que no admiten duplicidad de giros. Yo admito un giro para que no haya competencias, pero hay plazas que sí admiten diferentes, o el mismo giro, ¿no? Y eso también es sano. Pero lo que yo sí recomendaría a nuestros oyentes, de alguna manera, es que ese producto tenga un diferenciador, ¿no? Es decir, mi producto se puede vender aun cuando soy zapatero y hay 15,000 zapaterías en esa entidad, ¿qué diferenciador podría tener yo, no? Ya. Me parece que por ahí podríamos empezar como para idealizar en qué plaza me puede convenir. Y si ya estoy considerando participar en tener un espacio en alguna plaza, ya mencionabas, ¿no? Bueno, la disponibilidad, dónde va a tocar, la renta, el mantenimiento, la afluencia.
las vías de acceso. ¿Qué otras cosas debo de tener en cuenta? Porque pues, nomás es que me den las llaves y ya me pongo, ¿no? O sea, no sé si se pagan seguros. Por ahí yo he escuchado, yo soy consumidor de las plazas, pero pues de visita, ¿no? De ir a estar ahí todo el día. Pero sé que hay filas de espera, ¿no? Como a ver si alguien se va, si no se va. Es correcto. ¿Qué riesgo? O sea, si a mí una vez se me cayó un jarrón dentro de una tienda, me dijeron, no, no te preocupes, hay un seguro. Y yo, "Ay, mira qué padre". O sea, pero en esa plaza. No sé si ese es el estándar de todas las Oye, plazas. yo te platico que en una detuvieron a mi hija ¿En serio? que se le cayó un producto. Ah, ¿En mira, serio? entonces, ¿qué más como tenemos que tener en cuenta o ser conscientes de ya quiero estar ahí, todo lo que implica o los grandes rasgos? Es correcto, sí, me parece interesante tu pregunta. Definitivamente cada plaza tiene sus políticas y tiene su reglamento en los cuales hay que estar vigilantes, ¿no? Si yo entro a una plaza tengo que estar consciente de las horas de apertura, tengo que estar evaluando muy bien cuáles son los horarios pico de afluencia de la gente. Puede ser que, oye, mi negocio está programado para que en la noche vengan a cenar aquí a gusto, pero la plaza a lo mejor sus horas pico son en la mañana o los fines de semana nada más. Todo eso se tiene que contemplar. De alguna manera también la reglamentación que hay en las plazas, hay plazas muy estrictas en cuanto a sus controles porque cuidan mucho el tema reputacional o el tema de la imagen. Hay plazas un poquito más permisivas, pero hay algunas donde me dicen, oye, sabes que tú no puedes, por ejemplo, sacar la basura en este horario, tiene que ser en la noche, en la madrugada, o tenemos que hacer temas de remodelación en este sentido. Y el locatario tiene que empezar a ver. Otra cosa importante en relación a tu pregunta que se me hace muy interesante es, ¿dónde voy a estar ubicado? Oye, estoy en lista de espera, sí, pero sabes que me va a tocar en el pasillo 4F, pero el 4F resulta que en los horarios no pinta para los accesos de la gente, ¿no? Realmente la gente entra por el pasillo A y de aquí a que recorre el F, no sé si me vaya a llegar alguien que quiera visitarme. Todo ese entorno de inicio, en materia como de tratar de poner un checklist para ver en qué plaza me queda, tendría que considerarse. Pero va mucho más allá, me parece, dentro de mi experiencia, que para que un negocio sea exitoso, tiene que tiene que llevar ya un plan de negocio establecido. Y eso tiene que ver mucho con que, oye, ¿cuánto voy a invertir? ¿Cuánto voy a aguantar para que ese retorno de inversión ya sea maduro? Porque a mí me ha tocado gente que llega a las plazas y me dice, yo quisiera tener una oportunidad en la plaza, si no ahorita quiero estar en lista de espera. Y yo pregunto, muy bien, ¿cuál es su giro o cuál es la idea de negocio que tiene? Y me contestan, todavía no sé, estoy entre y pero lo voy a platicar con mi papá porque él es el del El dinero, inversionista. ¿no? El inversionista. Exacto. Entonces a mí me da una idea de que ese negocio de entrada tiene muchas posibilidades de fracaso, porque no tienen una idea clara de cuáles van a ser sus puntos de equilibrio, cuáles van a ser sus picos, cuánto tienen que aguantar en que el negocio sea maduro para que sea rentable solito, ¿no? Digo, pensando en que de momento pueda persistir mientras se acomoda, ¿no? Y hay atrás de eso muchísimas más cosas que habría que considerar una persona que quiere establecer un negocio. ¿Y cómo es normalmente el esquema? O sea, ¿tú vas a una plaza y rentas el local o compras el local y es una propiedad? ¿Cómo habitualmente funciona? Sí, normalmente los tres esquemas más comunes pueden ser el tema de que hay plazas que venden los locales, es decir, se manejan bajo un régimen de condominio. Yo adquiero el local y trae como todo ventajas y desventajas, ¿no? La gran ventaja es, pues este local ya es mío, nadie me va a mover de aquí. Sin embargo, el capital a desembolsar de inicio pudiera ser interesante mientras tú recuperas, ¿no? El otro esquema, quizás más socorrido, por así llamarlo, es el tema de la renta. Hay ventajas, es que no desembolsas de inmediato, vas paulatinamente, pero al final el bien no es tuyo y está sujeto a una temporalidad donde si se acaba tu contrato, pues a lo mejor ya no se te renueva y todo lo que construiste de alguna manera,
pues ya no tienen una base fija para poder persistir en ese mercado, ¿no? Y el tercer esquema que se maneja es el traspaso, es decir, un negocio que ya está establecido, dice, te lo vendo ya tal, te vendo mi marca, te vendo mis manuales, pero eso tampoco implica que sea negocio, ¿eh? Y muchas de las veces las plazas también se acreditan la injerencia de aceptar o no aceptar un giro. Vamos por poner un ejemplo. Hay plazas que a lo mejor no les gusta el tema de tener negocios que generen como bebidas de alcohol muy, o sea, que alteren pues mucho la estabilidad de las plazas o la tranquilidad, porque ese es su esquema. Entonces, probablemente puedan decir, ya no me interesa que este negocio o este giro continúe y ponemos en riesgo pues nuestra inversión de alguna manera. Pero básicamente esos podrían ser los tres esquemas principales donde se maneja cómo documentar o cómo acreditar legalmente pues el ingresar hacia una plaza, ¿no? Y ahí, vamos a poner, ya tengo mi plan de negocio, ya lo estructuré, conseguí que hay un local y me lo rentan. Y digo, bueno, pues a ver, voy a ver, me dicen que en este pasillo, y voy y me paro y empiezo a ver el tráfico. No sé si las propias plazas te dan a lo mejor información de horarios, pico, etcétera, para Sí. poder hacer tu análisis. Pero luego cuando uno va a las plazas, y no sé si este es un tema quizá pues muy viciado por a lo mejor los entornos de inseguridad que hoy existen, se han convertido muchas de ellas en un centro de reunión de las personas, es decir, la gente va a pasear como lo haría habitualmente a un parque o una plaza pública. Entonces, no todos los que pasan por ahí realmente son compradores, muchos simplemente son gente que va a pasear el día. ¿Cómo medir realmente el potencial? Porque a lo mejor yo puedo ver un montón de personas pasando, pero muy pocas llevan bolsas. Entonces, ¿cómo puedo ir teniendo como esa realidad de percepción de decir, oye, pues sí se ve que pasa mucha gente, pero la mayoría aquí viene a pasear, o no, ¿sabes qué? En esta plaza, pues sí vienen específicamente de compras. ¿O tiene algo que ver con estos estilos de plaza que nos comentabas? Sí, tiene que ver mucho con el estilo de la plaza y me parece muy interesante tu pregunta. La plaza puede estar llena, pero eso no implica que haya clientes que vayan a comprar. La plaza puede estar medio vacía, pero hay más clientes que realmente sí van a comprar. Tienes que valorar eso al momento de escoger una plaza y decir, esta plaza, veo muchísima gente, pero la mayoría pues a lo mejor viene a divertirse, viene a pasar el rato y seguramente donde vas a tener que darte cuenta es en tus indicadores, es en el ticket promedio de la gente cuando llega y dice, las personas que han ingresado, si había 5,000 en la plaza, entraron 100 y me dejaron un ticket promedio de tanto, eso me va a ayudar a tener una métrica para decir si mi negocio puede ser rentable. No es lo mismo que una plaza pueda tener un cúmulo de gente importante a una plaza que realmente sea compradora. Tiene que ver mucho con la necesidad de la gente que va hacia esa plaza. Y si tienes que estar midiendo realmente, pues de qué te sirve que la gente vaya y se siente un buen rato a esparcirse. Y se ha convertido, me parece muy correcto lo que tú dices, en que esas plazas, o desde mi punto de vista, deberían de ser en vez de un punto de venta, o se han convertido en vez de punto de venta a veces en un punto de encuentro, que benefician definitivamente, pero a lo que al locatario le interesa es que pasen a ver sus productos. Pero también fíjate que tiene que ver mucho con la tendencia de el nuevo comprador o la nueva persona que visita la plaza, ¿no? Así como ustedes me comentaban, no sé si se han visualizado que de alguna manera yo el invertir un poco de tiempo en ir a la plaza, evidentemente todavía no estoy seguro si voy a comprar o no voy a comprar, pero la nueva generación, inclusive Deloitte menciona que hay varias tendencias, ¿no? Donde el consumidor a veces ya no es como que voy a ver a la plaza qué compro, sino que desde antes yo ya estoy documentándome de manera digital. Oye, este jeans que quiero comprar lo tienen en tal plaza, ya lo tengo aquí visto, me cuesta tanto dinero, voy a ir a tal lado donde dice que lo ofertan para verlo. Y lo que busca muchas veces el cliente es canales o multicanales de pago, ¿no? Es decir, facilidad para la compra, hablamos de las nuevas tendencias, facilidades para devolver, facilidades para comprar, facilidades para salirme del centro comercial que generan una buena experiencia, pero la gente ya no va
a buscar, a ver qué voy a comprar. Muchas de las veces ya tienen la compra dirigida porque van sobre un producto específico. Sí, a mí me pasa con algunos clientes que tienen su local físico dentro de una plaza eh, y, y efectivamente compartirles un dato, por ejemplo, de la Asociación Mexicana de Venta Online. 8 de cada 10 compradores digitales usan canales físicos de manera complementaria para agregar más valor a su forma de comprar. O sea, la plaza como tal no compite directamente con lo digital, ¿no? Sobre todo también en México que hay un tema de fraude, ¿no? Lo compro en línea, pero lo recojo en la tienda, por ejemplo, ¿no? Sentirse más seguro. Para sentirme más seguro. Y de Ujú. hecho creo que lo hemos visto. Claro. Varias tiendas han adaptado sus canales, ¿no? Para que, compraste en línea, recoge acá, ¿no? Para que no te mezcles como con la experiencia del que está ahí visitando la tienda. Y también otro fenómeno es el tema de la escasez. Esto lo he visto más en las tiendas de fast fashion, ¿no? De hoy veo la blusa o el pantalón. Vengo el siguiente fin de semana no va a estar. Entonces, o te lo llevas o te lo llevas. Y creo que eso es algo también que pudiéramos aprender, ¿no? Sobre todo algunos locales que dicen, ¿qué hago? Bueno, pues cópiale al que ya invirtió un montón de dinero en, en saber esos truquitos. Claro. Digo, y también ejecutarlos tiene sus retos, ¿va? Pero, y también me pasa con otro cliente que está en una plaza que tiene nombre de joya, que vende productos, y de repente y abrió un restaurante a un lado. Y yo, ¿cómo? Sí, es que tiene la tienda de los peluchitos y a un lado abrió un restaurante de comida japonesa y entonces complementó y vio la oportunidad y entonces ya ahora en vez de tener un localito así ya tiene un localón. O sea, yo nomás me pongo a pensar el tamaño de la renta y me estreso, ¿no? Pero Claro. pues si los números te dan, Claro. ¿no? Por Si el supuesto. número da, pues dale. Pero tocas un tema muy interesante. Yo creo que todos estamos en constante evolución, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo. En 1969, el primer centro comercial fue Plaza del Sol. Y Plaza del Sol estaba a las afueras de la ciudad y era la opción de ir a comprar un producto, ¿no? A la fecha, Plaza del Sol está dentro del corredor o de los corredores más importantes, pero ya con una nueva metodología donde decíamos, el locatario que llega no tiene que estar esperando nada más al cliente a ver qué me va a comprar, sino que ya tiene que tener cierta alianza en los medios digitales, en redes, para poder alinear. ¿Por qué? Porque la nueva tendencia de los jóvenes, de la gente que está ya en línea, es buscar a través de redes sociales y a lo mejor entonces sí complementar físicamente ese tema, porque también para nosotros es importante que el consumidor vaya a la plaza, palpe y viva la experiencia, ¿no? Pero ahorita hay muchos que dicen, yo ya nada más no necesito ir a la plaza, compro en línea, pero estamos perdiendo la otra parte. Por eso creo yo que los centros comerciales, en específico, más bien los locatarios que integran eso, tienen que sumarse a ese tren de la actualidad donde ya vivimos otra era de compra. Un ejemplo también muy sencillo, antes los centros comerciales no tenían un área de comida, y ha ido evolucionando, ¿no? Entonces se estableció el área de comida y eso que propició que la gente fuera y estuviera y tuviera más tiempo de alguna manera en las plazas comerciales. Y entonces ya aprovechaban ya fuimos a comer, pues vamos a ver si nos tomamos la nieve, vamos a ver si compramos algún postre o vamos simplemente a ver qué tiene la plaza. Esa fue otra parte de la evolución. Otra que de alguna manera recuerdo es que antes tampoco en los cines, no había tantos en las plazas comerciales, ¿no? ¿Qué hicieron los cines? Ampliaron todavía el rango para que la gente tuviera una hora de entrada X, pero a un horario de cierre mucho más ampliado, ¿no? Entonces, las personas de alguna manera permanecían más tiempo en las plazas y daba oportunidad a que en los tiempos que se tuviera, se pudiera vender un poquito más, ¿no? Entonces, creo yo que es importante lo que ustedes mencionan. Sí hay que sumarnos a un canal de modernización y los centros comerciales creemos que estamos en ese sitio para poder dar un mejor servicio
a nuestros consumidores potenciales, ¿no? Y ahora, cuando ya ingreso en una plaza y pues ya puse mi local, logré pasar la fila de espera, agarré el esquema, ya sea propiedad, renta, ya me establecí. ¿Cuáles serían como las recomendaciones para esos primeros días o para esos primeros meses? Meses. Porque decía al inicio Miriam, pues a lo mejor estar en una plaza va a hacer que tu negocio catapulte, pero también podría pasar que te vayas al precipicio porque no alcanzas a pagar la renta, porque no te dan los gastos. ¿Cómo ir midiendo e ir solventando para ver que mi negocio está siendo exitoso en la plaza y hasta qué punto debería yo de aguantar? ¿O cuál sería como el retorno esperado típico en un centro comercial? Claro. Yo comentaba al principio que algo muy importante y a recalcar que sí me gustaría que quedara como muy asentado es que no la mejor plaza o no la plaza de moda o la plaza más exitosa te asegura que tu negocio tenga éxito. Me parece que es un complemento el hecho de que una plaza, vamos a mejor hablar de plazas que tienen tiendas anclas muy importantes y el flujo que se lleva no te garantiza realmente que tu negocio sea exitoso. Hablábamos al principio sí de tener un plan de negocio y no sé si la figura del administrador de centros comerciales tiene que influir para visualizar bien si ese plan de negocio contempla eh, cuándo va a ser el retorno de la inversión, cuál es tu punto de equilibrio, si ese negocio se le ve potencial, si crees que realmente el producto como tal, tú conociendo como la plaza, va a tener aceptación, pero eso también tendría que estar implícito en el aspirante o la persona que contrató el local. Decir, a ver, yo sé que el retorno, mi estudio de mercado primero dice que mi producto sí puede estar aquí. Y tengo que considerar los costos que implican estar en esta plaza y tengo que considerar que tengo que vender un ticket promedio más utilidad de tanto tiempo para poder yo entonces tener primero el retorno de mi capital y poder ya entonces hablar de un negocio con cierta madurez. Estamos conscientes que los primeros meses son complicados, pero mucha gente no toma en cuenta eso. Decir, ya entré a la plaza que me gustaba y yo estoy seguro que el flujo que está aquí me va a dar para pagar esto y luego me voy a pasar a rentar a otra plaza, a invertir como franquicia. Pero si no hay un plan de negocio establecido que vea todos esos indicadores del día a día, no va a funcionar, me parece. Entonces, la estrategia tiene que ver más con el tema del lugar, me parece, desde mi punto de vista, ¿no? Sí, yo creo que nos ha pasado ir a plazas y que dices, ¿a poco estos están aquí? O sea, ¿nunca Sí. los habías visto? Y a lo mejor, pues claro, marcas que no son para ti, pues no, ni tienes que saber de ellas, pero marcas que dices, oye, yo podría comprar aquí y ¿por qué yo no sabía que esta marca estaba aquí? Ujú. Pues un mal marketing o una mala promoción, ¿no? O sea, imagínate el tiempo que esperaste, lo que invertiste para acondicionar el local, el contratote que te metiste para el día de la apertura, nomás tú y unos amigos a ver qué abriste, Es porque correcto. no hiciste la promoción adecuada. Y también otra cosa que yo he visto como que fallan es a veces la marca o el producto lo hace muy bien y llegas al lugar y dices, ay, los que atienden, híjole, el servicio está oscuro, ¿no? Que dices, bueno, tengo que entrar porque es la única que está aquí, pero si pudiera ir a otra sucursal, la verdad es que iría. Y a veces dices, todo el esfuerzo del empresario para que el servicio, y sobre todo aquí en Guadalajara, que creo que todavía lo valoramos bastante, Correcto, Ujú. sí. este, ¿qué tanto o qué tan difícil es encontrar personas adecuadas para estar atendiendo en las plazas? Platícanos. Sí, fíjate que eso tiene, y redunda mucho en el tema de mi quehacer profesional. Soy administrador de plazas, pero yo al haberme enfocado mucho en el tema de riesgos, creo que todos los empresarios deben de prevenir, que obviamente la prevención sale mucho más cara que el riesgo, porque sí he visto yo empresas que tienen muy buenas ideas, pero por ejemplo, las semanas críticas del inicio de la apertura hasta que agarra cierta madurez, puede ser un caos. Tú llegas a una tienda nueva, a lo mejor el sistema de punto de venta todavía no funciona, el empleado todavía no conoce bien los procesos, tiene que andar preguntando sobre ciertas circunstancias
Y eso vuelvo a hablar es desde el tema de la estrategia. A ver, vamos a poner tema de finanzas, vamos a tener temas de operación, vamos a tener temas de personal, todo eso implica en la apertura, no es la bonita idea de tener un negocio, sino un plan bien estructurado, ¿no? Y das en el clavo, me parece que de inicio hay mucha gente que un buen negocio puede ser muy bueno, pero eso si no tienes un empleado preparado, por lo que decíamos, ¿qué busca el cliente? Pues una buena experiencia, ¿no? Un trato personalizado, un trato donde te atiendan, pero si ese empleado como tal no tiene las herramientas, no tiene el perfil, no tiene el conocimiento, a lo mejor no es culpa de él, pero hace que esa mala reputación pueda pegar y le pega ya de entrada a tu inversión que con todo tu trabajo estuviste como forjando, ¿no? De acuerdo contigo, hay que tomar muchos factores, pero irlos planchando antes de que empecemos a abrir el local. Ya sabemos los procesos y, señor, buenos días, ¿cómo está? Mi nombre es fulanito de tal, estoy a sus órdenes. Si desea algo, con todo gusto aquí estoy, ¿no? Precios, descuentos, formas de pago y una buena actitud, me parece. Y a veces las empresas no la tienen como política. Vente, fulanita, ponte aquí en el mostrador, pero a veces no tienen ese perfil para poder. Y entonces la gente de entrada pues se siente un poquito decepcionada Claro. de algo que quisiera tener como un producto con una buena experiencia, ¿no? Sí, qué importante es todo este paso de planeación y de previsión de todo lo que viene hacia adelante, porque sí, como bien dices, si no tenemos bien previsto que todos los sistemas funcionen, que toda la operación embone, la experiencia del cliente puede ser negativa. Y eso ustedes como centros comerciales, al final, ¿hacen alguna medición sobre los locatarios o están influyendo sobre la calidad de servicio? Porque al final, si todas las tiendas tuvieran una mala experiencia, pues el centro comercial en su conjunto se vería degradado. Es correcto lo que dices, y aquí sí es un punto que me agrada como comentar. El administrador del centro comercial puede a veces sentirse como la función más sola de esa entidad, ¿no? Porque ahí llegan todos los problemas que se puedan generar. Hablábamos al principio de que es un ecosistema donde hay un engranaje donde cada quien tiene una función. Y digamos que el administrador es el maestro de orquestas donde dice seguridad, tú tienes que realizar esto con estas medidas, con estos protocolos, mantenimiento, tú tienes que tener esto, pero va más allá de la parte que le toca a las áreas comunes. El administrador tiene que velar, me parece, porque los negocios sean, que tengan utilidad, que sean una buena imagen para la plaza, porque a la plaza tampoco le conviene estar quitando locatarios que realmente no cumplieron. Y por eso hay que tener mucho cuidado cuando no quedan claros los reglamentos, cuando no queda claro si ese plan de negocio va a funcionar y cuando de alguna manera el mal actuar, porque hay gente que al final pudiera no cumplir con sus obligaciones, genera una mala imagen para la plaza y no representa un riesgo, digamos, simple. Es un riesgo financiero para la plaza, pero para todos los locatarios, porque la gente puede dejar de empezar a ir por ciertas circunstancias, ¿no? Platícanos, Javier, un poco, ¿qué es lo que no vemos? Es decir, cuando nosotros vamos a una plaza, pues vemos un montón de cosas, y hay un montón que no vemos, y hace rato te comentaba, pues se han convertido en espacios sociales de reunión. Entonces, en ese sentido, temas como la seguridad que ahorita comentas, pues se vuelven muy relevantes para un centro comercial, por pequeño o grande que este sea, así sea centro de conveniencia en el que simplemente vas al gimnasio o a la farmacia. Cuéntanos todo eso que hacen detrás y que a lo mejor como consumidores nunca lo percibimos. Sí, pues fíjate que realmente el tema del trabajo atrás, podemos decir que el trabajo del administrador es invisible hasta que algo falla, ¿sí? Tiene que ser así, mientras esté caminando es que se está trabajando bien, hasta que algo detona, perdón. Muchas de las veces estamos conscientes que por ser un centro de acopio de muchas personas estamos sujetos a
una cantidad de riesgos que pudieran darse en la plaza. Y yo les comentaba de la evolución, empezamos a hablar de la evolución de las plazas comerciales, la evolución del consumidor, pero también la evolución de la función que hay en la administración. Ahorita no podemos hablar de un administrador como en sus tiempos pudiera haber sido: me dedico a la cobranza y me dedico al mantenimiento. Hoy la función del administrador de centros comerciales tiene que ser mucho más integral. Y hablábamos justo de esa parte. En lo que a mí respecta, se me ha facilitado el tema de la prevención de riesgos, ¿no? Yo veo factores que pueden influir en los riesgos, que pueden ser factores, hablamos como mencionamos ahorita, el tema de la seguridad. Entonces tenemos que prevenir antes de que suceda con protocolos claros para que todos los locatarios lo sepan, cómo reaccionar en temas de seguridad. No habrá plazas en general, pero sabemos que la inseguridad en nuestro estado es complicada y el administrador debe de cuidar porque está bajo su responsabilidad la reputación, está bajo nuestra responsabilidad el tema de los clientes que van a consumir o a visitarnos, la responsabilidad de cuidar al locatario, porque al final el tema de una eventualidad, al primero que le van a consultar es: oye, administrador, ¿qué protocolos tienes en ese ramo, por ejemplo, no? Pero no nada más en ese, podemos hablar de cumplimiento de normativas, protección civil, manejo de residuos como empresas responsables. Todo eso, cómo seleccionamos la basura, cómo la apartamos, cómo tenemos una responsabilidad para que esos residuos se trasladen a otro lugar. Todo eso lo tiene que estar haciendo actualmente el administrador porque es su responsabilidad. Entonces, en la medida que estemos como más empapados de los riesgos potenciales que puede tener la plaza, estaremos mejor preparados para tener una reacción. Les pongo el ejemplo fuera de plazas, pero ¿cuántos lords tenemos y cuánto daño hacen o afectan a una entidad económica una mala imagen de la plaza, ¿no? Ujú. Entonces, tenemos que cuidar muy bien eso. Hubo un tiempo, si recuerdan, incendios en algunas plazas, hace algún tiempo nos dimos a la tarea de verificar si realmente era un riesgo. Primero estar en orden con la normativa correspondiente y después vincularnos con las autoridades para efectos de que sean espacios seguros donde la gente vaya a divertirse, a tomarse la nieve y que salgan con la idea de regresar nuevamente hacia la plaza. Ya, ¿no te pasa que dices, oye, estoy previendo que todo esté bien y que todo funcione y luego sale el mexicano con sus cosas? Porque yo me acuerdo, todos conocemos el Paseo de Andares, ¿no? Y dices, es una avenida diseñada para un tráfico lento, ¿no? Así está diseñada. Y que de repente llegan y ahí empezaron a hacer arrancones y ruidos de motor, rum, 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 y dices, pues ¿cómo prevés eso? Digo, y ya ahorita ya hay carteles, ¿no? Que dice, no puedes andar Sí, haciendo realmente. tus cosas, luego y que llega que el influencer, ¿no? En el camionetón lleno de brillitos a regalar dinero y dices, o sea, sí es un espacio público, pero está dentro de un ecosistema donde empiezan a surgir situaciones que por más protección civil, ¿no? Que digas, ay, ¿cómo lo van a empezar? Pues lo hacen, ¿no? Y entonces se van adaptando esas reglas, o también en Plaza Patria que un influencer lo agarró de base, ¿no? Y ahí hacía sus espectáculos, fuera por donde está el Kitsane y todo, ¿no? Y entonces es un cúmulo de gente para otra cosa que no tiene que ver con la plaza y empiezas a tener que regular ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí que aplicas la de es mi plaza y aquí esas son las reglas, o sí se van modificando reglamentos con la autoridad. O sea, ¿qué pasa, no? Cuando ya se detecta un comportamiento así. Claro. Digo, obviamente no voy a hablar de plazas en específico, pero yo hablaría sí de de acontecimientos que pueden ser comunes para las plazas o problemáticas comunes, ¿no? Y justo en un momento más que hablemos por el tema de qué hace la sección de centros comerciales, justo para eso nos reunimos, para ver problemáticas comunes y cómo compartir las mejores prácticas. Oye, me está sucediendo esta situación. ¿Alguien tiene alguna experiencia en eso? O si no, vamos diseñando un plan de acción que podamos replicar entre los centros comerciales
Y la ventaja de la unión en este sentido es que tenemos muy buena comunicación con las autoridades para poder solicitar apoyo en el caso que se necesite, respuesta inmediata en el caso que se necesite, estar alineados en casos que se necesiten, y eso nos da la fuerza de alguna manera de estar agrupados, ¿no? Sí es importante señalar que las plazas comerciales no son plazas públicas, son propiedad privada, donde se permite el acceso a visitantes bajo reglamentos que en su momento deben estar como visibles en cuanto a que puede, si hay alguna infracción, la facultad pudiera tener, perdón, la plaza tuviera que tener la facultad de aplicar las medidas que considere pertinentes para salvaguardar lo que ya mencionamos, intereses de los locatarios, la propia integridad de los visitantes y por ende los bienes que pone a disposición los dueños de los centros comerciales en cuanto a su patrimonio, ¿no? Sí. Pero definitivamente al ser un área donde la afluencia de gentes, de repente estamos expuestos, ¿no? Me parece a esa parte, ¿no? Claro. No, y qué importante esto que mencionas de diferenciar, porque efectivamente puede parecer como si el centro comercial fuera un espacio público y pues en realidad es un espacio que está vigilado y administrado por una propiedad. Entonces, sí, el tenerlo como consumidores como parte importante del pensamiento que no puedes hacer lo que tú quieras porque no estás en un espacio público, qué importante. Y ahorita nos mencionabas la sección de centros comerciales. Platícanos un poco más de este apartado dentro de la Cámara de Comercio. Sí, bueno, yo coordino la sección de administradores de centros comerciales en Cámara, que es un bastión gremial de aquí de Cámara en cuanto a un conjunto de personas que nos reunimos para abordar problemáticas comunes, generar vinculaciones con las autoridades y generar vinculaciones con empresarios. Todo con el objetivo de alguna manera de que esas mejores prácticas y apoyos que podamos conseguir en cuanto a alianzas o vinculación sea en beneficio de los agremiados, ¿no? No es una reunión donde vengamos a tomar café, sí lo hacemos, pero en ellos exponen, sobre todo bajo ese esquema de metodología, qué riesgos tienen las plazas comerciales que pueden impactar de manera negativa y que afecten los intereses de los accionistas en su caso, y cómo, volviendo al tema de riesgos, cómo podemos anticiparnos en la medida de lo posible con medidas y mejores prácticas para que esos eventos no sucedan. Y la experiencia que a mí me ha dejado es que hemos hecho bastantes vinculaciones con las autoridades, hemos tenido muy buenas respuestas para efectos de, como gremio, se nos vea como un todo, ¿no? Dentro de este mismo esquema buscamos mucho el tema de la profesionalización de la función. Les decía, quien me escuche que sea administrador de centros comerciales me entenderá que puede ser un trabajo solitario hasta cierto punto. Y lo que buscamos aquí en la sección es que justo seamos un grupo que tengamos fuerza común para atacar esos eventos que se nos pudieran generar y poder ayudar a que nuestro negocio, de donde nosotros somos partícipes como colaboradores, siga saliendo adelante, ¿no? Realmente yo estoy muy orgulloso de la sección. Son administradores muy, muy comprometidos. Hay algunos de mucha, mucha experiencia que contribuyen con los de menos experiencia para poder homologar más que nada las operaciones. Eso es básicamente lo que funciona aquí en Cámara de Comercio. Y pues estamos ahí tratando de ser mejores cada día mediante ese tipo de acciones, ¿no? ¿Cuándo les toca su sesión en el mes? Normalmente sesionamos el último jueves de cada mes, buscando ponentes de calidad, autoridades, resolver temas comunes en las mesas, y creo que el valor agregado que yo he encontrado en ese tipo de sesiones es que si salimos con herramientas para poder ser más profesionales. No hay una escuela de administradores, no hay una licenciatura de administrador de centros comerciales, pero aquí sí nos llevamos mejores prácticas para poder incorporarlas. Pues bien, y ahora cuando
ya estamos en el negocio que decíamos hace rato y pues nos fue bien en el centro comercial. ¿Cómo saber si es momento de irme a otro? ¿Y cómo tomar esta segunda decisión de decir, ya me voy para otro lado? Por intuición. Bien hecho. Como que me late que aquella plaza... Que me late que la otra también me va a ir bien. Puedes echar un volado y decir, me arriesgo o no me arriesgo. Definitivamente tiene que volver a ver el tema de tener un punto de deseo basado en estrategia, ¿no? Cuando tus números son ya sólidos, cuando hay una tendencia madura, cuando tu negocio sabes que impacta, pudiera ser momento de empezar a visualizar con un nuevo plan de acción, no bajo la emoción, porque a mí también me ha tocado, digo, en temas de, ya me fue bien en este negocio y voy a abrir 5 más porque yo estoy seguro que lo voy a replicar, pero no tenemos nuevamente considerado muchos factores que hay, ¿no? Factores de inflación, factores externos. Yo creo que tendrían que pasarse por ahí. Luego, segundo, lo que yo sí sugeriría es que los procesos que se tengan pensando en querer hacer más negocios, ya que los tengas bien probados y que digamos y dictaminemos que cada proceso es funcional y abona a tu objetivo estratégico, entonces los puedas ir replicando con calma con los demás. Es decir, si te funcionó algo, hay que ver si habrá que tener una ligera tropicalización o funciona. Hay franquicias que se manejan bajo ese esquema, ¿no? De la A a la Z, porque a mí me ha funcionado y nos pasamos para acá. Pero la parte a lo mejor que no se ve es que ese tipo de decisiones en cuanto a validar procesos conllevan también una profesionalización de la empresa, ¿no? Gente que se dedique a decir, oye, ¿realmente tus procesos sí son eficientes? ¿O realmente tienes 20 procesos de los cuales esos 20, a lo mejor 15 son necesarios y los otros 5, aun cuando los tienes, te están mermando en temas de financieros, en temas de gente? Pudieras como consolidarlos o hacerlos más pequeños, pero eso se llama ir hacia un tema de gobierno corporativo, ¿no? De alguna manera que haya una estructura sana y que se esté visualizando de alguna manera, no como improvisado, eso es lo que quiero decir, ¿no? Sino que haya un organismo colegiado que pueda decir, oye, mi propósito o objetivo estratégico de este año va a ser que tenga una sucursal cada 6 meses, ¿no? Bueno, se hace el plan estratégico como tal y se va evaluando. Eso es lo que yo sugeriría, ¿no? Sí me puede ir bien en algún centro comercial, pero eso no implica que realmente esté capacitado o con la solvencia o con el mecanismo necesario para que en otras plazas me vaya bien, ¿no? Creo que por ahí tendríamos que empezar. No, y te podrías comer la liquidez de el que te está yendo bien, en el que elijas mal, Qué importante. A mí me ha tocado Ujú. empresarios donde dicen, oye, voy a invertir el 70% de lo que yo ya tengo capitalizado acá en mis demás negocios, ¿no? Yo ahí es donde sugiero, oye, vete con un plan de riesgos más conservador, porque si metes 70% de lo que ya tienes y si no te funciona, estás de alguna manera tú mismo ahorcándote, ¿no? Tiene que ser, yo creo que bien consensuado. Y hay empresas que ya se dan el lujo, digo, no sé si puedo decir marcas o no, Sí, claro. pero Oxxo, En una de esas sí nos patrocinas. Oxxo en su plan estratégico, yo influyo o intuyo, perdón, que su plan es de expansión, tantas unidades, cada tanto tiempo, porque lo tienen con Farmacias Guadalajara, lo mismo. Y ellos van viendo porque ya tienen visualizado un esquema de trabajo que les permite tomar decisiones. Hay empresarios que también se avientan y también les funciona, pero juegan, me parece, con el riesgo y a veces el riesgo sale más caro que la mesura o la estrategia, ¿no? Claro. Leía un informe en Estados Unidos, el modelo como tal del centro comercial, las plazas han venido a cerrar o desaparecer
Y justo también ahí mencionaba que en México no está pasando a ese ritmo, justo por lo que decías. O sea, en México, para bien o para mal, el tema de no tener otros espacios, inseguridad, pues vas y convives en la plaza. Cuando, por ejemplo, en Estados Unidos es como voy al shopping, pero si no voy a comprar nada, ¿para qué voy? Ujú. ¿No? Y entonces eso hace acá que estas grandes cadenas o estos malls o que pierdan el interés y tiene que ver con la cultura. Entonces, sí, el hecho de que administradores de centros comerciales, incluso de la región, ¿verdad? Porque a lo mejor un centro comercial en la Ribera Maya o en otros lados tendrá otro tipo de retos, ¿no? Y que puedan de manera conjunta compartir prácticas, contactos, proveedores, me imagino, la lista negra de a este no le rentes, porque, o sea, yo ahorita me pongo a pensar todas las cosas que suceden en el centro comercial, ¿no? O sea, plagas, inquilinos, riesgos, paramédicos, ¿no? Por si alguien se siente mal dentro de la plaza, poderlo atender, estacionamientos. eh, Híjole, es un chambón, es bastante loable la labor del administrador del centro comercial. Agradezco, de alguna manera que entendamos la función del pobre administrador de centros comerciales. Jefes, si me están oyendo, Ay. realmente es mucho trabajo, pero, también es un reto, me parece un reto que hay que sacar adelante. Ya para mí ha sido una de las experiencias más grandes en poder influir. Y en esa parte que tú mencionas, de repente por eso es importante la parte gremial, la parte de estar en conjunto, porque yo lo aterrizaría tranquilamente en 3 conceptos, si lo pudiéramos conceptualizar, y a veces nos reunimos y decimos, a ver, mira, las mejores prácticas dictan que tienes cuando menos que tener 3 parámetros bien establecidos. Tema de operación. Revisa toda tu operación, pero tu operación incluye compras, ventas, cobranza, atención al cliente, Ujú. infinidad de cosas que deben de amalgamarse, pero cada operación debe estar validada con reglas claras para que el señor de la basura, es que yo entendí que tenía que recoger a Sí, las sí. 11 de la mañana, o a mí no me dijeron recógela, ¿no? Y yo la estoy recogiendo a las 11, 12 de la mañana cuando ya está la plaza con cierta actividad. Segundo, el tema de la información financiera. Esos son indicadores, si esa es la foto donde te dice, oye, esta utilidad que viene reflejada aquí viene derivada de las ventas reales que de alguna manera se dieron porque tu operación contribuyó a que esas ventas se dieran y son la foto de lo que tienes que tener, ¿no? Y el indicador donde te tienes que ir basando. Y otro el tema de lo que nosotros le llamamos compliance. Todas las normas, leyes y reglamentos que nosotros estamos sujetos a cumplir, que en realidad la verdad es que son bastantes, porque también implican un riesgo. Si tú no cumples con una normativa de PROEPA, de SEMADET, de protección civil, pones en riesgo la entidad. Entonces, ahí compartimos eso y empezamos a desglosar, oye, tenemos este riesgo, vamos haciendo este plan de acción para quitar ese riesgo de nuestro portafolio y decir, estamos más o menos cubiertos, ¿no? Y eso me parece que ha sido como el éxito, un gran valor agregado que tenemos para ir solventando de alguna manera las actividades que manejamos. Pues qué loable labor y felicidades a ti y a todos los administradores de centros comerciales, porque pues al final creo que muchos consumidores, Miriam sobre todo, va a las plazas La hemos eh, visto varias Sí, veces. sí, sí, ahí estoy en las y cámaras. todo pues al final lo encontramos funcionando como un relojito y pues eso la verdad es que es producto de una muy buena administración. Entonces en ese sentido pues te agradecemos el que hayas estado con nosotros el día de hoy platicándonos todo esto que es muy interesante y siempre cerramos con un consejo final para nuestros amigos, algo que nos quieras dar. Sí, con todo gusto. Yo sugeriría siempre tener una buena planeación, para poder solventar de manera más práctica los embates que pudiéramos tener, ¿no? Si alguien aspira a estar en centros comerciales, tendría que estar contemplando un buen plan de negocio para que le sea funcional. Y evidentemente hablamos mucho en este espacio de la evolución que hay. Hay que estar en constante evolución, en constante crecimiento al día, porque si no,
corremos el riesgo de quedarnos obsoletos, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden echar mano. Estamos ya con la inteligencia artificial, estamos con temas de etapas digitales, de muchas cosas que se pueden aprovechar y nos harán la labor mucho más fácil, ¿no? Entonces, adelante, yo invito a los emprendedores a que se sumen, a los administradores que se sigan profesionalizando y pues que de alguna manera hagamos sinergia para que el comercio, y hablando ya de Cámara de Comercio, que respalda mucho, siga creciendo porque no hemos dado el dato, pero en Jalisco el 10% de los centros comerciales de todo el portafolio está aquí. Y una gran cantidad de derrama económica para el Producto Interno Bruto se genera del comercio que se genera en el occidente. Entonces sigamos apoyando y que nos vaya bien a todos en ese sentido. Pues fabuloso, pues muchísimas gracias por este consejo y pues es un gusto haberte tenido hoy, estimado Javier. Gracias, Javier. Gracias y gracias por acompañarnos en otro episodio de Entre Amigos. Si algo de lo que escuchaste el día de hoy te hizo pensar, aprender o inspirarte, compártelo con otro Amigo. Y no se les olvide darle seguir, eso nos ayuda mucho para que este contenido se replique a más empresarios, además no les cuesta nada, nada más aprieten el botoncito. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Excelente día, gracias.